Gracias por sintonizar su programa Pasaporte al Cielo. Cuando viajamos de un país a otro, necesitamos un pasaporte para poder entrar. Nosotros estamos en un viaje especial al cielo, donde Jesús fue a preparar mansiones para cada uno de nosotros. Y nuestro pasaporte es la Santa Biblia. Aquí nos dejó las instrucciones de cómo llegar en ese viaje especial a las mansiones celestiales. Y hoy estudiaremos un poco más de la Biblia para aprender cómo llegar al cielo, a nuestro destino final. Dios le bendiga, quédese con nosotros. En esta ocasión está con nosotros el pastor Pedro Juan Jacobes. El pastor Jacobes nació en la ciudad de Ponce, en Puerto Rico. Ha sido ministro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en distintas ciudades en Puerto Rico, hasta en la Isla Nena, en Vieques, Puerto Rico. También fue director de los ministerios juveniles en el campo del Este, a nivel de Puerto Rico, y dirigió algunos de los campos de las iglesias locales en Puerto Rico. Y hoy tenemos el privilegio que esté con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Vamos a comenzar primero con una pregunta, pastor. ¿Cuál fue el primer sentimiento negativo que surgió después del pecado y qué hizo el hombre en ese momento? Bueno, ese primer sentimiento negativo que surge en el hombre, que lo voy a mencionar ya mismo, trae como consecuencia que desaparece del ser humano el concepto de la paz. Okay. Al desaparecer el concepto de la paz, pues surgen diferentes situaciones extraordinarias, especialmente en la vida familiar, en el ambiente del trabajo. Y el hombre necesita básicamente recuperar la paz. Pero para recuperar la paz, ese sentimiento que causa el pecado debe desaparecer. La Biblia dice en Génesis 3:10 que cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios en el huerto después de desobedecer, se escondieron. Okay. Y dice la Biblia, y tuvo específicamente Adán miedo. Okay. Y fue precisamente el miedo, ese primer sentimiento negativo que surge en nosotros los seres humanos. El miedo neutraliza todo sentido de paz que uno pueda tener en la vida. Okay. Entonces, más adelante en la historia, ¿por qué mintió Isaac? Cuando entra el pecado, y por el pecado entró el miedo, comenzó a complicarse la vida del ser humano. Okay. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos de hasta donde llegó el problema del miedo. El caso de Isaac. Isaac, pues, fue el hijo de la promesa. De Abraham y Sara. Abraham tuvo un hijo antes que Isaac, que fue Ismael. Posterior Isaac engendró otros 5 hijos, porque cuando muere Sara él vuelve a casarse siendo ya un anciano. Pero el hijo de la promesa era Isaac. Sí. Isaac se encontró en una situación muy similar a la que se encontró su abuelo Abraham. Okay. Llegó a una ciudad, era un desconocido, la esposa de él era una mujer extremadamente hermosa. Rebeca. Y él decidió mentir allí. Okay. Dice el relato bíblico en Génesis 27:7 que los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermanita, es mi santa hermana. Y la Biblia dice, ¿por qué? Porque tuvo miedo. Okay. Es decir, es mi mujer, por ventura dijo, y los varones de aquel lugar me matarán por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. O sea, vemos en este hombre, pues básicamente la base de lo que fue la iglesia representativa del Señor durante el periodo del pueblo judío o israelita. Vemos este hombre mintiendo por miedo. Okay. O sea que el sentimiento que tuvieron Adán y Eva se refleja nuevamente aquí en Isaac. Pero el miedo no se queda solo ahí. En la historia seguimos viendo ese sentimiento. Por ejemplo, en el caso de Pedro. Pedro se hundió. ¿Por qué se hundió Pedro? Pues vemos cómo ese miedo llevó a Isaac a mentir. Pero ahora vemos en el Nuevo Testamento, ya cuando Jesús está con sus discípulos, en una ocasión pues Jesús no acompañó a sus discípulos en la barca, ellos se fueron. Sí. Y Jesús empezó a caminar sobre el mar. Cuando lo ven, creen que era un fantasma. Y entonces Pedro dice, si eres tú, porque él le dijo, no tengan miedo, soy yo, permite que yo vaya a ti. Okay. Y Pedro se salió de la barca y puso sus pies sobre la película del agua donde caminan los insectos y no se hundió por primera vez en su vida y empezó a caminar. Pero dice el relato bíblico, pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Okay. En lo que fue al principio un acto de fe, de confianza, el miedo lo transformó en que un experto pescador y un experto nadador como Pedro, porque su vida la llevó allí pescando y nadando en ese lago, que es un lago de agua dulce,
tuvo que clamar al Señor para que lo salvara. Así que tuvo miedo después de haber tenido fe. Exactamente. El miedo lo llevó a hundirse. Sí, sí. Bueno, el Señor habla de una parábola de una vida improductiva. ¿A qué se refiere eso? Jesús, entre las muchas parábolas, relató una parábola donde un caballero muy pudiente reparte diferentes talentos o dinero a unos siervos para que lo inviertan, y cuando él regrese recibir el talento y la producción. La producción de la inversión. Y lo repartió. A una persona le dio un talento. Muy bien. Los demás hicieron sus labores. Cuando vino el Señor, aquel hombre le dice: por tanto tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí lo que tiene, aquí que tienes lo que es tuyo. Le entrega el talento, ni siquiera sacándole dividendo, porque lo hubiese puesto en el banco y por lo menos un porcentito hubiera ganado. Hubiese ganado. Sí. Y llevó a este hombre a ser un hombre improductivo durante todo ese periodo de la Biblia, de su vida, precisamente por el miedo. Okay. Vamos a hacer una pausa aquí en nuestro estudio de este momento. Regresamos en breve. No se vaya. Estamos estudiando el tema de la paz con el pastor Pedro Juan Jacobes, ministro de la Iglesia Adventista en Puerto Rico. Y nos comenzó hablando de un sentimiento que desde el primer pecado de Adán y Eva ha estado en la humanidad, y ha sido el sentimiento del miedo. Como vimos diferentes personas, como el miedo causó que no pudieran completar las expectativas que tenían cada uno de ellos. Y entonces, pastor, le pregunto, ¿por qué los discípulos se escondieron después de la muerte de Jesús, después de la muerte de Cristo? Fíjate, podemos ver hasta aquí que el miedo pues causa improductividad, como lo vimos en la parábola. Pero ahora vemos los efectos del miedo son más desastrosos aún. Y el ejemplo lo tenemos en los discípulos de Jesús, en sus seguidores. Ustedes saben que Jesús fue tomado preso en el huerto del Getsemaní. La noche. Y de allí pues se inició todo un proceso que culminó con la crucifixión de Jesús. Después de la crucifixión de Jesús, que todos en algún momento volvieron a unirse en el lugar donde tuvieron la Santa Cena, en el cenáculo o en el aposento alto, y vemos allí que la Biblia nos dice que como fue la tarde de aquel día, el primero de los sábados, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y le dijo: paz tengáis. Aquellos discípulos se están escondidos por causa del miedo. Cuando estaban con su Salvador, pues desafiaban las cosas. Iban al templo. Sí, no eran desafiantes. Sí. Ahora el miedo los lleva a esconderse. A estar encerrados, escondidos. Y eso es triste cuando un cristiano tiene que esconderse. Sí, sí. Muy bien. Entonces, ya hemos visto el miedo y su efecto. Y ahora, ¿quién es el único que puede curarnos del miedo y darnos paz? ¿Cuál es la solución? El miedo hace que te esconda de Dios. Como Adán y Eva. Sí. Como los discípulos. Los discípulos. El miedo hace que te esconda de los hombres. El miedo te puede llevar a mentir, aún con principios extraordinarios y siendo un adorador. El miedo te puede llevar a mentir. El miedo te vuelve improductivo. De eso no hay duda. Y el miedo hace, como en el caso de Pedro, que te hundas en la vida. Por lo tanto, lo único que nos puede liberar de ese problema del miedo lo dijo Jesús. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, Juan lo cita textualmente y Jesús dijo: la paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón. Y eso quiero enfatizarlo porque cuando la Biblia se menciona el término corazón, no es la bomba que nosotros conocemos. El músculo. Se refiere a nuestras facultades intelectuales, nuestras facultades afectivas. A la computadora que tenemos ahí debajo del pelo, a los que tienen pelo, ¿no? Aún los que no tienen todavía esté allí. Pero a eso es que se refiere a nuestras facultades intelectuales. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, o sea, no se turbe vuestras facultades intelectuales o afectivas, ni tengas miedo. Jesús se ha propuesto en esta vida
que tenemos que luchar cada día, ponerle en nuestros corazones la verdadera paz. Okay. Y el efecto de esa verdadera paz es que no se van a turbar nuestras facultades intelectuales y afectivas, y el proceso que nos ha llevado a tantos fracasos en la vida, que se llama el miedo, Él ha prometido desaparecerlo de nosotros. Así que para la gente que nos ve, tenemos la solución al miedo y al Jesucristo. temor. Jesús, ¿verdad? Así que necesita hacer la persona para que esa paz sea una realidad en su vida. Bueno, para que esa realidad, esa paz sea una realidad en mi vida, y por ende desaparezcan esos miedos que los traemos de nacimiento por causa del pecado, Pablo tiene la siguiente expresión en Romanos 5:1: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por el Señor Jesús el Cristo. En otras palabras, la paz, apreciado amigo que nos ve en su hogar, la paz se logra cuando nosotros por fe aceptamos la justicia que Dios obró en la persona de Jesús. Okay. Cuando nosotros estamos dispuestos a reconocer que nosotros tenemos una segunda oportunidad gracias a que Jesús ofrendó su vida en rescate por la nuestra, y estamos dispuestos a aceptar eso, la Biblia nos declara justificados por un acto de confianza en lo que se hizo en Jesús. Y eso automáticamente va a traer paz a nuestros corazones. Aceptar ese ofrecimiento de Jesús. Es correcto. Confianza en Cristo. Por fe. Magnífico. Que esa tenemos la solución para perder el temor y alcanzar la paz. Y le pregunto, ¿cómo sería entonces la vida cuando tengas paz? Noten, ahora pues cambia toda nuestra vida, cambia la relación con nuestros seres humanos, cambia la relación con nuestros compañeros de trabajo, y de hecho, David lo captó y lo escribió de esta manera en el Salmo 48. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, me harás estar confiado. En otras palabras, cuando aceptamos por fe lo que se hizo en Jesús, vamos a llevar una vida plena de éxito y de felicidad, porque esa paz que perdimos por el pecado, nuevamente el Señor nos las devuelve, y por ende los miedos desaparecen. Así que hemos visto que para perder el temor tenemos que aceptar al Señor Jesús, y nos dará esa paz que necesitamos cada uno. Vamos a hacer una pausa brevemente, no se vaya, regresamos entonces para continuar con el pastor Jacobes el tema acerca de la paz. Continuamos estudiando con el pastor Pedro Juan Jacobes. Hemos estado hablando acerca de la paz. Comenzamos hablando acerca de tan pronto el hombre pecó, tuvo temor. Y el temor lo llevó a mentir, a esconderse, a hundirse, a ser improductivo. Y luego vimos que Jesús entonces nos ofrece la paz. Y tenemos que aceptar a Jesús para alcanzar la paz. Y entonces hay una pregunta que tengo para usted, pastor. ¿Cuál es el secreto para que todo le salga bien en la vida? Bueno, obviamente cuando uno entiende que pues uno por causa del pecado nace con una serie de miedos por la ausencia de paz, y la paz es una realidad en nuestras vidas, entonces el secreto para que todo salga bien en la vida es, una vez que yo adquiero esa paz, mantener esa paz. ¿Cómo lo hago? Bien. Job, que pasó por una situación en su vida bien difícil, e inclusive en esa situación de su vida era acusado de sus amigos. Perdió sus hijos, sus propiedades, su esposa lo abandonó, su salud, y después lo acusaban de pecador los amigos, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces Job nos da el siguiente consejo. En Job 22:21, amístate ahora con él. O sea, que nos hagamos amigos de Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. O sea, nosotros debemos desarrollar una relación de amistad con Jesús. No solamente un compañero casual. Y no solamente, pues, uno que existió, sí, existe, hay unos datos históricos, etcétera. No. Job nos recomienda que tengamos una amistad personal con Él, que dialoguemos con Él, que le oremos a Él, y Él nos va a contestar a través de la revelación de su palabra. Y en esa relación de amistad no solamente tendremos la paz, dice la Biblia que nos irá bien. Y Job puede testificar de eso, porque en toda la situación que él se vio, nunca rompió la amistad con Jesús. Y al final de la prueba, porque él no sabía que era una prueba, lo sabemos nosotros porque estamos leyendo el relato. Su vida
cambió diametralmente. Okay. Y Dios pues le colmó no solamente las bendiciones anteriores, sino otras muchas más. Siguiendo con esa misma línea de pensamiento, entonces, ¿qué debe hacer la persona si desea tener una vida feliz y próspera? Bueno, si uno aspira a tener una vida feliz y próspera, que es lo que aspira a todo ser humano, Claro que sí. nosotros debemos seguir el consejo que nos da el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 11. Dice el apóstol Pedro: apártese del mal Ajá. y haga el bien. Okay. Busca la paz Ok. y sígala. Nos dio ahí como 3 instrucciones, ¿verdad? Sí. Básicamente la paz hay que buscarla. Ok. Y está en la persona de Jesús. Y hay que seguirla. Seguir las Hay que enseñanzas. Eso es la Acuérdate, una recomendación vez de que tú Jesús. tienes paz en tu corazón, tú vas a ser una persona productiva, vas a ser una persona afectiva, tú vas a ser una persona que aún en las peores circunstancias de la vida, tú no vas a recurrir a la mentira para poder resolver un problema. Sí. Tú vas a ir con la verdad siempre, pero eso se logra solamente con Jesús en el corazón. Claro que sí. Bien. Y entonces, ¿cuál sería la actitud que debemos tomar nosotros frente a las amenazas de los enemigos si le hemos entregado nuestra vida a Dios? ¿Qué actitud debemos tener entonces? Bueno, la actitud nos las revela el profeta Ezequiel Ok. en el capítulo 2, versículo 6. Y Ezequiel pues está citando textualmente a Dios. Dios Ok. nos dice: y tú, hijo del hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, porque son rebeldes. Aunque te hallas entre espinas y moras con abrojo, y así puede ser nuestra vida en ciertas situaciones, Entre espinas y... no tengas miedo de sus palabras, ni tema delante de ellos, porque son casa rebelde. Así que nosotros debemos tener una actitud de valentía. Ok. Si tú te das cuenta, cuando Moisés dejó de ser el caudillo y le pasó el liderazgo a Josué, le Sí. dio solamente un consejo: Ajá. mira que te mando, Que te que te esfuerces. esfuerces y sea valiente. No tema ni desmaye, porque Jehová tu Dios será contigo. Amén. Y una vez que tú aceptas la paz que es Jesús y la atesora en tu corazón, no debemos temer. Ok. No debemos desmayar. Aunque el enemigo va a hacernos la vida, a tratar de hacernos la vida de cuadrito, Sí. cuando uno se mantiene firme en Jesús, uno sale victorioso. Sí. No hay que tener temor. No importa las espinas del camino, tenemos la paz con Jesús. Y a ver, ¿pero qué fue escrito entonces en la palabra de Dios? ¿Para Bueno, qué? la Biblia tiene muchos propósitos, pero Ok. el propósito principal nos lo revela el mismo Jesús. Jesús Ok. dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado. Tú sabes que básicamente el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, especialmente Juan, son las palabras Las palabras de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ok. En el mundo tendréis apretura, dijo Jesús, mas confiar, yo he vencido al mundo. Así, entre los muchos propósitos que Dios ha escrito en la Biblia, el propósito principal es para que nosotros tengamos paz en Jesús. Sí. El secreto es paz en nuestras facultades intelectuales. Claro que sí. Y eso lo da solamente Jesús. Por lo tanto, el miedo es la causa de una vida infeliz. Y el miedo es el único remedio para el miedo, es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si vas a Él y le entregas el corazón, lo primero que el Señor hace es colocar paz en nuestras facultades intelectuales. Y solo entonces estaremos en condiciones de convertirnos en un vencedor. Amén. La pregunta es, ¿cuál será entonces tu decisión? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Aceptarás la paz que Jesús te ofrece? Gracias, pastor. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. El programa de hoy ha sido uno muy especial. El pastor Jacobe nos ha traído el tema de la paz. Comenzamos hablando del miedo y cómo podemos quitar el miedo de nuestras vidas. Y vimos que Jesús nos trae la paz. Como dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Agradecemos su sintonía
Y queremos que nos comunique, que nos llame, que nos escriba. Han aparecido aquí nuestros números de teléfono, nuestras direcciones de email o de Facebook. Comuníquese con nosotros, cómo le gustó el programa, qué cosas quisiera usted aprender para nosotros traer esa información a ustedes también, a la teleaudiencia. Así que agradecemos su sintonía y queremos que nos vuelva a ver. Cada semana se transmite el programa por este canal, así que esperamos su sintonía y su llamado o su información. Pastor, ¿alguna palabra final? Y diríanos con una oración para terminar nuestro programa hoy. Bueno, yo tengo que decirle cuál es mi decisión personal. Yo deseo vivir una vida sin miedo y con Cristo en mi corazón. Amén. Y así poder enfrentar las circunstancias más adversas que podamos tener en la vida. Por eso le entregué y le entrego cada día mi corazón a Jesús. Gloria a Dios. Te invito a orar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y bendecido sea tu nombre. Suplicamos que la paz pueda morar en nuestras vidas. Amén. Que a través de Jesús podamos tener gozo. Y aún en las diferentes situaciones que hemos tenido que vivir en este país, aún con los problemas de las inclemencias que vienen pues como parte de la naturaleza, ayúdanos a que los miedos puedan desaparecer. Amén. A que tengamos una vida de confianza en ti. Ayúdanos a ser valientes. Valientes para tener unas relaciones familiares extraordinarias, para tener unas relaciones en nuestra área de labor de calidad y sobre todo valiente para decirte que eres bienvenido a nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Jacobes. Hacia la audiencia, muchas gracias a ustedes. Esperamos ver la próxima semana. Amén. Dios les bendiga. Amén. Hola, te habla David Lizardo de tu programa Pasaporte al Cielo. Queremos recordarte que semanalmente el programa Pasaporte al Cielo es transmitido por este canal de televisión y es un tema importante para ti y para tu familia. Te invitamos a que no te lo pierdas. Cada semana estaremos estudiando la palabra de Dios. Y ahí encontrarás bendición para tu vida, consejos para cada parte o cada aspecto de tu vida, tu familia, tu salud y tu vida espiritual. Te invitamos, recuerda, cada semana, Pasaporte al Cielo. Nos vemos pronto, si no aquí, en el cielo. Dios te bendiga.